Pero también nos interesa minimizar el consumo. Minimizar el consumo significa entender que las energías que hoy estamos consumiendo y los combustibles que hoy estamos utilizando demoraron mucho tiempo en estar en este planeta para que nosotros los usemos. Por lo tanto, hay que pensar, investigar y indagar en la utilización de otras nuevas tecnologías, de otras alternativas energéticas, que no son nuevas, siempre estuvieron allí, nada más que no las utilizamos, como es, por ejemplo, la fuerza del movimiento. Esta energía cinética es una energía que hasta no hace muchos años se perdió sistemáticamente, porque movernos todos nos movemos. Este, por ejemplo, es un concepto de Mazda a partir de reflexionar sobre esta necesidad de seguir garantizando las prestaciones que los objetos hoy están dando, modificando sus funcionamientos. Es decir, hasta ahora todo lo que se ofrecía en vehículos eléctricos o vehículos con otro tipo de energía que no sea el petróleo, siempre terminaba poniendo en tela de juicio la velocidad o las prestaciones del vehículo. Entonces el desafío de Mazda en este concepto tiene que ver con generar un vehículo para Fórmula 1 que alcanza los 400 kilómetros por hora solamente utilizando energía cinética de su propio movimiento y eliminando el petróleo como elemento de combustión. Pero también nos interesa en estas cuestiones de las calidades reflexionar sobre los procesos, es decir, tenemos que entender que en todos los procesos hay un antes, un durante y un después, que en ese antes no solo implica el recurso que voy a consumir, sino las energías que voy a gastar para poder utilizar ese recurso, las horas hombre y el deterioro que en ese hombre va a producir ese proceso o ese sistema de extracción y de generación de ese recurso, el mecanismo propio de producción, es decir, qué impactos tengo durante la producción de este objeto, qué me sobra cuando yo produzco este objeto, y acá entra todo un mundo muy interesante que es el de los excedentes en las industrias, por ejemplo, que termina siendo un gran impacto, cuando en realidad no debiéramos pensar qué hacer con el residuo, sino proyectar para no tener residuo. Pero también nos interesa el durante, o sea, un objeto puede tener un excelente funcionamiento durante su producción y después altísimos impactos durante su periodo de uso. Entonces es importante asumir el periodo en el que va a ser utilizado ese producto, y en esto entra, por ejemplo, toda la gama de los electrodomésticos y cómo fueron ajustando su consumo eléctrico y cómo fueron pasando a más, etcétera, etcétera. Ustedes los verán en sus propias casas. Y también nos importa entender qué va a pasar con ese producto cuando ya deje de servirnos para lo que lo habíamos comprado. Entonces, en ese después, de nuevo aparecen prácticamente los mismos impactos de los que hablábamos en ese antes. Este ejemplo es de un banco de plaza que se conforma a partir de una estructura de cartón corrugado, se lo cubre con tierra y el pasto avanza sobre él. Entonces, es compostable, es muy liviano de instalar en el espacio, es muy bajo el impacto de traslado de ese objeto, porque es un elemento que generalmente no se considera, pero cuánto impacto hay en el traslado de un objeto si ese objeto, por ejemplo, no fuera desarmable y entraran solamente 6 o 7 de ellos por camión o por container, y cuánto pesa trasladar ese objeto y cómo es el embalaje de ese objeto. Son un montón de cuestiones que hasta no hace mucho tiempo no se consideraban y que ahora empieza a ser importante. Un elemento puede comercializarse como sustentable, pero si hay que traerlo desde la China, primero en un tren, después en un barco, después en un camión, y el impacto por ahí es muy superior a que si ese mismo objeto se consume de una producción local que queda a 10 cuadras de la plaza donde se va a instalar el asiento. También debemos tener consideraciones en relación a la capacidad de comunicación del objeto y a
y en relación a la comunicación del objeto también a cómo promueve los cambios de hábito. Y acá entra todo el mundo de los comandos y qué entiendo de ese objeto cuando lo uso, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay cantidad de microondas o lavarropas, sobre todo, que tienen más de 20 funciones. Entonces, y que hasta no hace mucho tiempo el discurso de la calidad del objeto pasaba por la cantidad de prestaciones de ese objeto. Cuando en realidad, si uno hiciera una encuesta y verificara, probablemente hay 3 funciones que dominan el uso y uno termina utilizando casi siempre esas mismas 3 funciones, pero lo compró porque tenía 45 funciones. Entonces allí hay una cuestión de comunicación que está siendo contradictoria con el diseño sustentable. ¿Es necesario que un objeto tenga todas las funciones que dice que tiene que tener? ¿O lo necesario es que se entienda qué necesita hacer el usuario con ese objeto y responda a esa necesidad? Estos 2 ejemplos que yo les traje tienen que ver con una heladera que se va conformando por módulos de acuerdo a lo que cada uno consume. Entonces, si uno es vegetariano puede comprar muchos módulos que tienen que ver con el mantenimiento de verduras, y si uno en cambio necesita trasladarse todo el tiempo o convivir con otras personas, cada persona puede traer su módulo e ir acoplándolo, y entonces le da cierta versatilidad, cierta independencia, y a su vez uno va como armando su heladera a su medida. Y el otro que me parece interesante, que probablemente lo conozcan porque este se comercializa en Argentina, es el lavarropa Mumm de Yuyaro, que tiene solamente 4 funciones, que ahorra agua y que ahorra energía, pero que sobre todo lo que hace es resolver por sí solo el problema del lavado sin que el interlocutor tenga que tomar decisiones. Entonces tiene una balanza en su interior que va viendo qué cantidad de ropa hay que lavar, y en función de eso va utilizando solamente la cantidad de jabón y de agua necesaria para ese pesaje de ropa que se le incorporó, cosa que es bastante interesante porque empieza a comportarse de una manera sustentable sin que necesariamente la persona que lo esté utilizando tenga conductas sustentables incorporadas, ¿no? O tenga conductas de responsabilidad en relación al ambiente incorporadas. Otra cuestión que nos interesa ver es en relación a la vida útil de los productos y cómo se puede prolongar esa vida útil en los productos. Este es un ejemplo bastante interesante de una bicicleta que en realidad tiene 4 o 5 funciones, empezando por convertirse en carro para niños, o en bicicleta para salir de compras, o en bicicleta para transportar al niño, o en bicicleta deportiva, cosa que le da una cierta versatilidad, prolonga la vida útil, es decir, un cochecito para niños, generalmente cuando ustedes tengan niños o si ya los tienen, piensen cuántos tipos de cochecitos van acumulando en su casa hasta que el niño camina solo o tiene cierta independencia, y por lo menos uno acumula 3 objetos. Cosa que es una cosa desmedida si lo piensa que lo acumula en 1 año y medio o 2 de vida del niño. Y en realidad lo que sería deseable es que los diseñadores industriales pensemos en cómo garantizar la prolongación de la vida útil de esos objetos, que termina siendo muy acotada cuando en realidad los materiales que se están utilizando generalmente son aluminios, plásticos y gomas, tienen una durabilidad mucho más extendida que lo que necesita el propio objeto. En relación al cambio de hábitos, también, si volvemos al tema del vehículo, que es un tema que está muy instalado y dominando la reflexión en diseño industrial, tienen que ver, por ejemplo, con estos avances que está produciendo Google o que están produciendo algunas marcas de vehículos, que tienen que ver ya no solamente con el cambio de hábitos en relación a cómo utilizar el vehículo y la tenencia del vehículo, sino también en las energías que utiliza este vehículo para funcionar. El ejemplo de arriba son unos carros
para transportar hasta 2 personas, que en realidad se pensaron para las ciudades turísticas. Son como estaciones de carros en donde uno con la tarjeta de crédito puede alquilar el carro, desplazarse por la ciudad. El carro tiene instalados circuitos turísticos en su GPS para que le resulte fácil la recorrida al turista, y luego lo puede depositar en otra estación que obviamente al tener estos colectores solares van recargando de energía eléctrica estos coches que son eléctricos. Y el otro ejemplo es el auto de Google, que es el auto que se maneja solo, que ya no necesita un conductor, sino que uno lo que hace es cargarle el destino. Entonces, el criterio de este auto es que ya ya está siendo utilizado, ya no estén en la ciudad estacionados o esperando a que el dueño necesite usarlo nuevamente, sino que el auto va, deja por ejemplo al dueño en su trabajo y se vuelve solo a su domicilio, y a la hora que el dueño desde su celular lo necesita, el autito va y lo vuelve a buscar, como la mejor madre. Pero fíjense que estas innovaciones en diseño está produciendo, por ejemplo, un movimiento interesante a nivel legal, porque ahora todas las aseguradoras están pidiendo que se definan normas en relación a estos vehículos que se manejan solos, porque, por ejemplo, en el caso de que el vehículo esté volviendo solo a su casa y choca, ¿quién tiene la culpa o quién se hace responsable de ese choque? Entonces te está generando un cambio en las maneras de pensar la normatividad en relación a la existencia de estos objetos en la vía pública. Ya hemos hablado de las energías alternativas. Me interesa reforzar lo de la energía cinética porque sobre energía eólica y energía solar hay mucho andado. Estos son unos pisos que ya se están comercializando, que funcionan a partir de energías alternativas, que funcionan a partir de la fricción del sujeto sobre el solado. Se está utilizando, por ejemplo, en gimnasios, en boliches bailables. Entonces, la persona en movimiento y la persona saltando o generando energía sobre ese espacio va generando a su vez la energía que hace funcionar la electricidad de ese ámbito. Esto lo pueden haber visto ustedes en algunas cabinas de peaje, por ejemplo, que aprovechan el arranque de los autos, y en algunas estaciones de colectivo y terminales de ómnibus, que aprovechan también el arranque de los colectivos para generar la energía para ir sosteniendo ese edificio. Pero también tenemos que pensar en que estas cuestiones siempre parecen del primer mundo y que debieran también pensarse a partir de los recursos locales. Entonces, vuelve el ejemplo que les decía yo de que el mejor producto sustentable diseñado en China genera el peor de los impactos en nuestros contextos, porque el impacto en realidad está en el transporte de ese objeto y no tanto en el objeto en sí mismo, o habría que medirlo muy bien. Este es un ejemplo de cómo incorporar el juego y la energía del juego a la extracción de agua de las napas para recargar los tanques de agua de una comunidad africana.